Hola, hoy vamos a ver lo que es la unidad 3, con esto la última parte del curso, que consiste de dos partes, búsqueda de espacio de estado y búsqueda de espacio de solución. Así que empecemos. En este primer video vamos a ver lo que es búsqueda en espacio de estados. ¿Y qué es esto? Bueno, en primer lugar hay que entender qué es lo que significa búsqueda en espacio de estados. Y para esto definimos qué son cada una de las partes. Un estado decimos que es, en el- bueno, en este caso me fui a un lado más técnico, pero simplemente una forma de decir en términos más técnicos, cierta estructura de datos que almacena el estado actual completo de cierta situación. O sea, te hago, por ejemplo, un listado de todos los elementos que componen la situación actual y que definen la situación actual en la que nos encontramos. Después, búsqueda se refiere a las operaciones que se realizan a estos estados para pasar a otro estado, en general con el objetivo de llegar a un estado final concreto. Y el espacio es el conjunto de estos estados y cómo se llegó a este, o sea, todas las operaciones que se realizaron y también el conjunto de los otros estados que quedaron, digamos, guardados al realizar operaciones de búsqueda. Entonces, aquí hay un ejemplo. John McClane y Zeus Carver se enfrentan a una bomba con un gatillo de peso. Esto significa que la única forma de impedir que la bomba estalle en 5 minutos es colocar un bidón con exactamente 4 litros de agua sobre él. Por supuesto, el malo de la película, Simon, no se las hace tan fácil y solo les proporciona dos bidones sin marcas intermedias, uno de 3 litros y el otro de 5 litros. Al menos el agua no es un problema, puesto que la bomba se encuentra en una pileta del parque Tompkins Square en Nueva York, lo que proporciona una fuente inagotable de agua. Ayuda a John y Zeus a salvar a los niños que se encuentran jugando en el parque. Argumente ese problema lo puede solucionar o no con búsqueda de espacio de estado. Así que empecemos. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? En primer lugar, les voy a decir que me voy a centrar más como en la idea, en el algoritmo, porque en términos de prueba, por lo menos como solía ser en mi caso, es más eso, es más el algoritmo y les van a hacer más hacer traza que escribir todo el código, porque el código en términos estrictos, si bien quizás no es difícil, sí tienes que recordarte de un montón de puntos y eso es algo más para el laboratorio que para la prueba. Por lo menos como era cuando yo di el ramo. Así que por eso no, no me voy a poner estrictamente a cómo se haría en pseudocódigo estricto o siquiera en código C, sino que eso es algo más limitado a la sección de laboratorio. Así que, tomando esa consideración ya fuera del camino, aquí tenemos que definir qué es los estados que tenemos. Bueno, en este caso es simple. Tenemos dos bidones, uno que puede contener 5 litros y otro que puede contener 3 litros. Y ahora, ¿qué pueden ser estos? Bueno, como les dije, para mantenerlo simple, voy a decir que son simplemente dos variables. Aquí voy a decir que es un número x y que es un número y. Y que en este caso x en el fondo se mantiene entre 0 y 3. O sea, puede tener 0 litros, puede tener 1 litro, 2 litros, 3 litros. Y que en este caso el bidón I, un poquito lo mismo, puede tener entre 0 a 5. Así que con esto definimos qué es un estado. Simplemente un conjunto de dos números, de dos variables que contienen un número x y. Y ya teniendo eso, vamos a definir los estados iniciales. ¿Y cuáles serían los estados iniciales? Bueno, en este caso es simple. Vamos a dejarlo simple que ambos tienen 0 litros. O sea que x igual a 0 y que y igual a 0. Y el objetivo, lo que nos piden es llegar a que tengamos un bidón con 4 litros para que podamos poner en la placa de presión, para bla bla bla. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Bueno, que para empezar, ¿cuál de estos dos bidones puede contener 4 litros? Pues en este caso este. Así que decimos que queremos que este tenga 4 litros. ¿Y este cuántos litros debería tener? Pues la verdad es que no nos importa, puede ser cualquier valor. Así que vamos a decir que simplemente sea la misma cantidad de x. Así que x puede ser cualquier cantidad y, y tiene que ser 4. Así que con esto ya tenemos definido la parte de estado de búsqueda de espacio de estados. Decimos que esto es un estado.
O sea, lo que representa la situación en un determinado momento. Y con esto, digamos, lo representamos. Un estado inicial. Y un estado final. Entonces ya, teniendo la parte de estado, ¿qué es lo que nos falta? Pues la parte de buscar este estado, buscar el estado final. ¿Y esto cómo lo hacemos? Con operaciones. En este caso podemos decir que las operaciones son, por ejemplo, llenar los bidones. Por ejemplo, llenar el bidón de 3 litros. Así que lo que hacemos es tomar el estado actual, que es, como dijimos, x, y, y lo convierte en otro estado. En este caso lo convertimos en estado en que el bidón X está lleno, o sea, el bidón que contiene 3 litros, y decimos que tiene 3 litros al máximo, y el Y simplemente se mantiene como está. Y después lo mismo con el bidón 5. Decimos que tenemos X, Y, y en este caso el de 3 litros se mantiene como está, y el de Y pasa a tener 5. Así que aquí llenar. Después decimos que tenemos otro que es vaciar, que aquí sería, por ejemplo, vaciar 3. Tenemos el bidón X e Y. Y se convierte en uno en el que el de 3 litros pasa a ser 0 porque lo vaciamos y el Y se mantiene como está. Y viceversa, el de 5, la situación inversa. Así que aquí el de 3 se queda como está y el de 5 pasa a ser 0. Y tenemos las últimas operaciones que son trasvasijar. Trasvasijar. Y básicamente tenemos dos escenarios. Este voy a decir que es trasvasijar del 3 al 5. Entonces tomamos, igual que en los otros casos, la cantidad que tiene el bidón de 3 litros y el de 5 litros. Y en este caso hay que considerar dos escenarios. Uno, que en el fondo con la cantidad que hay en Y y en X, al trasvasijar X en Y, el de Y se va a llenar. O sea, va a tener los 5 litros máximo. Y en este caso, ¿cómo lo expresamos? Bueno, en primer lugar, el Y sencillamente va a tener el máximo que puede tener, 5. Pero la pregunta es ¿cuánto va a tener el X? Bueno, el X va a tener lo que ya tiene más lo que ya contenga ahí. Porque en el fondo podemos imaginarlo como que temporalmente vamos a... creo que esta es una buena forma. Aquí tenemos el de 3 litros y el de 5 litros, que tiene cierta cantidad. Podemos ver el hecho de transferir de este a este de una forma que se va a llenar, como temporalmente pasar lo que tenga este a este. Obviamente no se puede así realmente, pero considerarlo así teóricamente, digamos que aquí tiene 4 litros. Así que aquí quedamos con 4 litros. Y aquí así en total quedamos con 7. Y este queda con 0. Entonces esto lo hace un poquito más sencillo porque ahora simplemente decimos que el resultado que va a quedar en el de X es en el fondo toda el agua que hay en el sistema, por decirlo así, o sea, en los dos bidones. Pero le tenemos que ahora sí quitar los 5 para llenar este. Así que así van a ser 7 litros menos los 5 litros que tenemos que transferir. Y de esta forma quedamos con este en 2 litros y con este otro lleno en 5 litros. Entonces, por eso decimos que es X más Y, lo que hay en ambos bidones, menos 5, porque tenemos que transferir de el total, por decirlo así, los 5 al otro bidón. Y bueno, el otro caso que es el más directo, que simplemente se transfiere toda el agua que se puede, toda el agua que hay del X al Y y no se llena. O sea, por ejemplo, si tenemos 1, 2, 3 litros, por ejemplo 3 litros, y el otro tiene 0 litros, no hay mucha ciencia, se transfiere todo y listo. Así que quedaríamos con 0 en este. Y al otro le transferimos
queda con en el fondo lo que ya contenga, con lo que le transferimos recién del x. Y esto es el trasvasijar del 3 al 5. Y el trasvasijar del 5 al 3 es una situación parecida. Entonces tenemos que para el primer caso es una situación también parecida. Vamos a considerar el escenario en el que el de 3 litros se va a llenar. O sea, por ejemplo, digamos siquiera incluso, no sé, 0 litros. Y para mantenerlo simple, corta. Y el otro tiene 5 litros. Entonces, en este caso, ¿cómo va a quedar? Bueno, que el del X va a quedar con 3 litros. Y el del 5, una situación parecida. En el fondo, al de 5 litros, tenemos que ver cuánto hay que transferirle. Y vamos a hacer lo mismo de antes. Pero con el... Uy, aquí no debía haberle puesto este. Pero en vez de los 5, los 3 que hay que transferir. Con un poquito de la misma lógica. Que si por ejemplo aquí en vez de... Uy, déjenme por ejemplo ponerle los valores. Decir que este tiene 1 litro, este tiene, no sé, 4 litros. Le transferimos temporalmente, imaginariamente. Así que quedamos aquí con 5 litros, que es el 4 más el 1 litro. Y después transferimos todo lo que se puede, que son los 3 litros. Así que lo que tenía el X más el Y, menos todo lo que puede contener el X, que son el 3. Y así tenemos que son 4 más 1, que es 5 menos 3. Y ahí nos da que 2, así que en efecto, si uno lo comprueba más manualmente, queda con 2 litros. Y este otro queda lleno. Así que en este caso x más y menos 3. Y similar que en el caso anterior, el otro simplemente queda x más y, porque le transferimos todo lo que se puede del y al x. Y el del y, o sea, el de 5 litros, queda vacío. Así que es 0 litros. Y con esto tenemos la parte de las operaciones. Ahora en sí, ¿cómo se hace la búsqueda con esto? Puede ser básicamente el tomar nuestro estado inicial y aplicarle todas estas operaciones. Así que, por ejemplo, en este caso diríamos que tenemos así y así. Digo, 0 litros con los estados iniciales. Y decimos que ya aplicamos, por ejemplo, decimos que este es el estado 0. Decimos ya, ocupemos en primer lugar para probar llenar 3. Así que hacemos llenar 3. Y quedamos así con, abrimos otro estado, que si en este caso es x0 y 0, abrimos otro estado que es uno en donde este tiene 3 litros y el otro 0 litros. Decimos, por ejemplo, un estado 1 y así quedamos con x igual a 3 y igual a 0. Y después, por ejemplo, también podemos, en vez de haber aplicado llenar 3, podemos aplicar llenar 5 aquí por la derecha y abrimos otro estado que nos deja con este 0 litros y este con 5 litros, o sea con x igual a 0 y igual a 5. Y decimos que este es, por ejemplo, el estado 2. Y podemos repetir así el proceso. Aquí ya van siendo más operaciones porque ahora podemos aplicar y llenar 5, vaciar 3, otras vaciar 3. Así que no me voy a poner tampoco a la de hacer toda la traza porque es larga, pero si quieren ver así por ustedes mismos pueden hacer esta traza de ir aplicando las operaciones y ver el resultado. Pero como les digo, igual es largo, así que no es tanto lo que da. Pero por ejemplo, si se habrán fijado algo un poco de aquí, pueden ver que el orden igual va a afectar, porque lo que hice fue aplicarle esto aquí, pero después en vez de tirarme directo al otro, me devolví y dije ya, como para no alejarme tanto y como tomar un camino que a saber
a dónde me va a llevar, porque quizá este de llenar este justo me lleva por un camino que no puedo. Dije, ya me tomo el camino atrás y le aplico la otra posibilidad a este para llenar 5. Ahora mismo vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, teniendo esto, bueno, básicamente se soluciona como les decía, no llegamos exactamente al resultado, pero dejándoselo a la computadora que lo hace, que lo puede hacer mucho más rápido que uno, se llegaría al resultado. Entonces, argumente si el problema se puede solucionar o no con búsqueda de estados, claro que se puede. Y esto es lo que le iba a decir, que lo que estaba haciendo era anchura. O sea, que al primer, digamos, estado que tenemos, al estado inicial, le aplicamos todas las transformaciones posibles. En este caso, vamos a decir que aplicar transformación en estado obtiene solo dos estados nuevos. O sea, digamos que hay, por ejemplo, solo dos transformaciones. Digamos que en un laberinto que es como un laberinto, por ejemplo, de puertas, o sea que tienes que elegir la puerta izquierda y la puerta derecha y cada una de esas te lleva a su vez a una habitación que tiene dos puertas. Bueno, este por ejemplo podría ser este caso. Estaríamos en una puerta inicial, puede tomar camino izquierda a derecha. Entonces, en el caso de anchura lo que hacemos es, ya, ¿cómo se dice? Tomemos aquí el camino a la izquierda, llegamos al estado final, no llegamos. Mejor para no alejarnos tanto de la habitación inicial y perdernos, nos devolvemos y tomamos el otro camino. Y decimos, llegamos al estado final, no, entonces con un caminito de arroz que tomamos, por decirle así, nos devolvemos y abrimos así, así, así y así, por ejemplo. Y después tenemos profundidad, que es lo completo opuesto, que digo, estoy segurísimo de mi elección, voy a tomar siempre la puerta izquierda y pa. Me tomo todo este camino, tomo aquí puerta izquierda, puerta izquierda. Ahora la pregunta, llegué a, por ejemplo, mi estado final, como a la salida del laberinto, digamos que la salida este, por ejemplo, no sé, aquí. No, entonces digo, ya, bueno, voy a volverme, pero todas las demás que pueda voy a tratar de ir a la izquierda igual. La cosa es que ya fui todo a la izquierda, así que dije, pues estoy obligado a ir a la derecha, así que bueno, recién ahí tomo el camino a la derecha, así que aquí, 1, 2, 3, no pude, me devuelvo, tomo aquí y me devuelvo, así que bla. Y después de eso ya dije, ya no puedo ir más a la izquierda, así que bueno, voy a tomar la derecha y tomo la derecha y aquí llego al estado. Así que si bien la respuesta sobre la pregunta de cuál es mejor, si profundidad o anchura, la verdad es que depende mucho, pero creo que lo mejor que sirve para ilustrar más gráficamente cómo se comporta un algoritmo y el otro es con un laberinto así de cuadrículas, digamos. Así que en este tenemos unas cuadrículas, que este es el laberinto, y nos podemos mover a cualquier otra casilla que esté libre de esta forma. Podemos movernos a la que esté inmediatamente arriba, a la de derecha, a la de abajo o a la de izquierda. Así que ahora voy a hacer el algoritmo como sería en anchura y en profundidad. Así que en el caso de anchura, realizamos las operaciones en el orden y abrimos casos, o sea, abrimos nuevos estados. En este caso, si arriba abrimos aquí, derecha, izquierda, digo abajo, izquierda. Ya, entonces estamos con este estado. Realizamos todas las operaciones y ¿cómo se dice? Y ya no podemos realizar más, así que lo descartamos, digamos que ha cerrado. Y pasamos al siguiente más inicial, que en este caso es este. Así que hacemos la operación en orden. Abrimos otro. 5, 6. Aquí lo importante es que con estos algoritmos no se termina en cuanto se abre un estado nuevo, sino que cuando pasamos a estar a ese nuevo estado. Así que simplemente lo abrimos, pero lo dejamos ahí, ya vamos a llegar a ese. 6, 7. Este, bueno, no era el estado final, así que simplemente no se detiene ahí el programa, así que el punto es que o realizamos todas las operaciones posibles, ya no nos podemos mover a otra casilla, así que lo dejamos en la de cerrados. Después pasamos a este y lo mismo. Arriba vemos en este caso si es que no hay ningún estado que hayamos abierto. En este caso sí abrimos uno, así que pasamos a ese y vamos al siguiente, que sería derecha, donde no hay problema. Abajo y bueno, izquierda es de donde vinimos, así que no. Lo cerramos, pasamos al siguiente. En este caso al 3. No es el estado final, así que realizamos todas las operaciones. No podemos movernos arriba, no podemos movernos a la derecha, pero podemos movernos abajo, así que abrimos un nuevo estado.
10 y a la izquierda 11. Entonces lo cerramos y pasamos al siguiente, que es el 4. Y lo mismo, no nos podemos mover arriba, no nos podemos mover a la derecha, abajo, pero a la izquierda sí, así que aquí abrimos un nuevo estado. Entonces ya no podemos realizar más operaciones, lo cerramos y pasamos al siguiente, que es el 5. Tomamos este. ¿Es este el estado final? No. Entonces realizamos las operaciones. Arriba no se puede, derecha sí, así que abrimos otro. Abajo no se puede, izquierda sí, así que abrimos otro. Lo cerramos. Y ahora sí que pasamos a este, al 6, y decimos, ¿es este el estado final? O sea, estamos en la casilla que se quiere llegar. Sí, entonces, entonces aquí es de donde ya se, por decirlo así, acaba la búsqueda y después simplemente el proceso de decir, ah, ya, entonces este es el final y decir de qué estado vino. En este caso decimos que el 6 se abrió del 1, que a su vez se abrió del 0. Y así es como se obtendría el camino. Obviamente ya en términos de si quisieran hacer el código en sí, se tiene que guardar esa información para cada estado, por ejemplo. Antes no me concentré en eso, pero por ejemplo aquí para representarlo habría que decir que sería, por ejemplo, coordenada X, y además tendríamos que guardar el estado anterior para poder hacer esto. Bueno, como se dice, en este caso no me voy a concentrar en eso porque era simplemente para mostrar esto de, en el fondo, cómo funciona el de anchura. Y ahora vayamos a ver el de profundidad. Entonces, voy a hacerlo más por aquí mejor. Entonces, en el de profundidad, vamos a ponerlo todo igual. El inicial y el final aquí. Entonces, ¿cómo funciona profundidad? Tomamos el inicial, realizamos en este caso todas las operaciones, abrimos un estado arriba, derecha, abajo, izquierda, y ahora dependiendo de qué tipo de profundidad sea, si iterativa o recursión, en este caso voy a considerar iterativa y que, como se dice, por ende tomamos el primer caso que se haya abierto, porque como se dice, son los dos tipos, uno en que se toma el primero y otro el último. En este caso voy a hacer el primero. Ya, entonces cerramos este, tomamos esto, este no es el estado de salida, el estado final, así que abrimos los otros estados 5, 6 y 7. Hasta aquí se ve igual, pero aquí es donde cambia. Así que cerramos este estado y pasamos, en vez de pasar a este, pasamos al primero que se abrió, pero en respecto a este estado. O sea, no hacemos como el paso de volver al anterior y de aquí tomar el siguiente primero que se abrió, sino que respecto a este, al que estamos actualmente, nos mantenemos firmes y de ahí vamos al siguiente que se abrió. En este caso, digamos, el primero que se abrió desde ese. Así que tomamos aquí y realizamos las operaciones. Arriba no se puede, derecha sí, izquierda sí, abajo no. Y ahora me voy a como saltar un poco el decirlo, el decir paso a paso qué es lo que se hace, de que como les digo, es ver si el estado final, si no, entonces se abre todos los estados posibles y bla, bla, bla. Así que simplemente voy a mostrar el camino. Mm, mm, mm. Así que aquí abre el 11. Uy, este se cierra. Del 11 hacemos todos los que se pueden. En este caso solo se puede hacia abajo, así que hacia acá. Lo cerramos y pasamos a este. Aquí abre el 13. No puede hacer más operación, lo cierra. Pasamos a este. Aquí abre 14. 15. Cerramos el primero. Aquí 16. No se puede más. Tomamos este. Va 17. Se cierra este. Tomamos este. 18. Se cierra. Vamos a este. En este caso viene primero arriba. 19. 20. Cerramos este. Tomamos este. Podemos a la izquierda.
21 no se puede más, se cierra, se abre este. 22 no se puede más, se abre este. 23 se cierra, tomamos este. 24 se cierra. Y aquí tomamos este, no se puede ninguna operación, se cierra. Y en base a eso, ahora tenemos que hacer la parte que les dije de, uy, ahí tenemos que devolvernos hacia atrás. Así que hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y recién cuando lleguemos al primer estado, digamos, en la cadena que nos estamos devolviendo, que aún tiene como ramas abiertas, ahí tomamos ese. Así que ahora volvemos a estar en este. Y decimos ya, en base a este, que es el último, ¿cuál tenemos abierto? A este, entonces ya vemos este. Hacemos todo el proceso, pero igual no se puede nada. Así que nos devolvemos. A ver, voy a tratar de hacerlo de otro color para que se note. Aquí un poquito más ancho para que se note también. Ya nos devolvemos aquí lo mismo, no hay ningún otro caso abierto respecto a este, así que lo mismo. Nos devolvemos, nos devolvemos, nos devolvemos. Nos devolvemos y recién aquí tenemos un estado que se abrió en esta posición, que es este. Así que pasamos a este, pero lo mismo, no el estado final y no tiene ningún otro estado vinculado, así que no hay nada que hacer acá. Así que nos devolvemos, nos devolvemos, nos devolvemos, nos devolvemos y nos devolvemos y recién aquí otro estado que se, ¿cómo se dice? Que se abrió. Así que del 5 habíamos abierto el 9, así que pasamos al 9. Pero no es el estado final y del estado 9 no se abrió ninguno, así que no hay nada que hacer acá. Así que nos devolvemos aquí. Y como se dice, de aquí tomaríamos el primero que se abrió respecto a este y el primero que se había abierto respecto a este era este. Así que ahora sí vemos aquí. ¿Este es el final? Sí. Así que recién ahora podemos decir que llegamos al estado final tomando este camino. Así que en este caso sería así. Así que como pueden ver, en este caso tomaron como muchos más casos abiertos. En este caso llenamos como se dice, la cuadrícula completa, mientras que en este otro caso, como pueden ver, se va haciendo en base a ondas, por decirlo así. No, en este caso tuvimos que dar todo, ver básicamente todo, pero en este caso igual nos dio el mismo camino. Este es un ejemplo para dar que si bien uno puede demorar más que el otro, sí pueden dar el mismo camino. Ahora, lo que no mostró tanto que me gustaría es que puede terminar dando un camino bien distinto. En realidad, en este caso, por cómo se abre, queda así, pero también está el otro de que si en vez de haber tomado el primero que se abriera, fuera el último, ahí sí quedaría un camino bien distinto y déjenme mostrarles a lo que me refiero. Este sí que voy a tratar de hacerlo más rápido. Entonces tenemos 0, final. Así que en este caso 1, 2, 3, 4. En este caso, en vez de tomar el primero que se abrió, vamos a tomar el último. Así que estábamos en este, lo cerramos, tomamos este. 5, 6, 7. Entonces se cierra, tomamos este. 8, 9. Se cierra, tomamos este. 10, 11. Se cierra, tomamos este, no hay nada que hacer, se cierra. Así que tomamos este. Y vamos, 12. Se cierra. Aquí era primero arriba, así que 13, 14. Se cierra, tomamos este. 15. Y no hay más que abrir, así que se cierra este. Tomamos este. 16. No hay nada más que hacer, se cierra. Tomamos este. 17. Primero 18. Y aquí 19. Entonces tomamos el último que se abrió, que es este. Bueno, cerramos este, tomamos el último que se abrió, este. Y revisamos. ¿Este el estado final? Sí. Así que ya, ahí hacer la traza, devolvernos. Entonces aquí terminamos, tenemos que hacer la traza de devolvernos. ¿Y desde qué estado vino? En este caso vino de este estado, que a su vez vino de este estado, que vino de este estado, que vino de este estado, que vino de este,
que vino de este, que vino de este, que vino de este, que vino de este, que vino de este. Así que eso es lo que me refería que el caso anterior, por cómo se había tomado y todo en el fondo, había dado el mismo camino que anchura, pero profundidad. Esta es la desventaja que tiene, que si bien igual que anchura siempre te va a dar la solución, te puede dar un camino que en realidad es mucho más largo. Mientras tanto, el principal beneficio de anchura, aparte de que en general suele abrir menos casos para llegar a la solución, lo que sí te asegura anchura es que siempre te va a dar el camino de menos pasos. Así que ahora vamos con otro problema, en este caso un problema tipo PEP. Considera el problema del puzzle con 15 casilleros que contiene inicialmente números que no están en orden en el puzzle, como se muestra en la figura inicial. El estado final contiene todos los números en orden en el puzzle. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0. Entonces, especifique y represente mediante una estructura de datos que describa el estado inicial indicado en la figura y el estado final. Y especifique un conjunto de operadores o transiciones entre estados para el problema dado y determine cuántos estados posibles existen en el problema. Así que vamos con eso. Entonces, aquí lo tenemos. Y bueno, en primer lugar, la parte de estado inicial, final y estado general es simplemente yo creo que es la parte más sencilla y que no deberían tener problema. Hay forma de representarlo, la forma más directa es decir como por ejemplo, que el puzzle es simplemente una matriz. En este caso, como se dice, el inicial sería en este caso 13, 9, 3, 5, 10, 7, 11, 14, 0, 2, 8, 1, 6, 12, 4, 15. Y por supuesto, en general, si ya saben de matriz, saben que una matriz también se puede representar simplemente como un listado de elementos y después tener en consideración cuántos elementos hay en una fila en las operaciones. O sea, por ejemplo, que si después estoy aquí para ir al mismo elemento de la fila anterior cuando sea en una fila, tengo que restarle la cantidad. O sea, 1, 2, 3, 4 y llego a la posición de arriba. O sea, a lo que me refiero es que esto también se puede representar como simplemente 13, 9, 3, 5, 10, 7, 11, 14, 0, 2, 8, 1, 6, 2, 12, 4, 15. Y lo que les decía, o sea, por ejemplo, si estoy aquí y quiero ir a lo que es la fila de atrás, tengo que en el fondo sumarle 4, así que 1, 2, 3, 4 y aquí este es el elemento que está abajo y como pueden ver aquí, 3, 4 es lo mismo. Así que pueden representarlo de cualquiera de estas dos formas, si lo van a considerar como simplemente un arreglo, pues van a tener que tener esa parte de la operación en consideración. En mi caso voy a tomar la matriz que encuentro que es lo más directo, más fácil de ver y simplemente más sencillo. Entonces este es el estado inicial. Y bueno, ya habiendo definido un estado que en realidad es simplemente esta parte, la parte del final es más fácil, simplemente mostrarlo en orden. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0. Y bueno, si lo quieren representar de la otra forma, 1, 2, 3, 4, no lo voy a poner entero, porque ya se entiende.
Entonces, con simplemente mostrar esto ya tienen los 15 puntos de esta pregunta. Ahora van quedando nomás los otros 15, que en mi opinión tampoco son complicados. Ahora, simplemente es esta parte de cómo pensar el movimiento. Porque cuando uno ve puzzles de este tipo, uno diría que, o por lo menos en mi caso, siento que uno dice como mover la pieza en el espacio vacío. Pero el problema es que eso te dice ya tengo que buscar todas las piezas que están al lado del espacio vacío para moverla y después devolverla. Que en el fondo no. Directamente les voy a decir que no lo hagan así. En vez hay que verlo de la forma opuesta. Que la casilla vacía se mueve hacia donde están las otras casillas. Que bueno, más que mover se intercambian. Que termina siendo lo mismo. Termina siendo lo mismo, solo que en este caso tenemos solo una casilla que es la que decimos se está moviendo y en base a cuál tenemos que abrir los nuevos estados. Así que ya teniendo eso en consideración, creo que quizás pueden ir viendo que este problema no es completamente distinto del problema anterior. De lo que les mostré anterior en la comparación de anchura, profundidad, digamos, iterativa y recursiva. En este caso, lo que sí es distinto es que importa lo que hay en esas casillas y que hay que intercambiar y que hay que llegar en orden. Así que, en este caso, para las operaciones, teniendo eso en consideración. Operaciones. ¿Cómo haríamos lo que les dije recién? Así que ahora vamos con otro problema, en este caso un problema tipo PEP. Considera el problema del puzzle con 15 casilleros que contiene inicialmente números que no están en orden en el puzzle, como se muestra en la figura inicial. El estado final contiene todos los números en orden en el puzzle. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0. Entonces, especifique y represente mediante una estructura de datos que describa el estado inicial indicado en la figura y el estado final. Y especifique un conjunto de operadores o transiciones entre estados para el problema dado y determine cuántos estados posibles existen en el problema. Así que vamos con eso. Entonces, aquí lo tenemos. Y bueno, en primer lugar, la parte de estado inicial, final y estado general es simplemente yo creo que la parte más sencilla y que no deberían tener problema. Hay forma de representarlo, la forma más directa es decir como por ejemplo, por ejemplo que el puzzle es simplemente una matriz. En este caso, como se dice, el inicial sería en este caso 13, 9, 3, 5, 10, 7, 11, 14, 0, 2, 8, 1, 6, 12, 4, 15. Y por supuesto, en general, si ya saben de matriz, saben que una matriz también se puede representar simplemente como un listado de elementos y después tener en consideración cuántos elementos hay en una fila en las operaciones. O sea, por ejemplo, que si después estoy aquí para ir al mismo elemento de la fila anterior cuando sea en una fila, tengo que restarle la cantidad. O sea, 1, 2, 3, 4 y llego a la posición de arriba. O sea, a lo que me refiero es que esto también se puede representar como simplemente 13, 9, 3, 5, 10, 7, 11, 14, 0, 2, 8, 1, 6, 2, 12, 4, 15. Y lo que les decía, o sea, por ejemplo, si estoy aquí y quiero ir a lo que es la fila de atrás, tengo que en el fondo sumarle 4, así que 1, 2, 3, 4. Y aquí este es el elemento que está abajo y como pueden ver aquí, 3, 4 es lo mismo. Así que pueden representarlo de cualquiera de estas dos formas. Si lo van a considerar como simplemente un arreglo, pues van a tener que tener esa parte de la operación en consideración. En mi caso voy a tomar
la matriz que encuentro que es lo más directo, más fácil de ver y simplemente más sencillo. Entonces este es el estado inicial. Y bueno, ya habiendo definido un estado que en realidad es simplemente esta parte, la parte del final es más fácil, simplemente mostrarlo en orden. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0. Y bueno, si lo quieren representar de la otra forma, 1, 2, 3, 4, no lo voy a poner entero, porque ya se entiende. Entonces, con simplemente mostrar esto ya tienen los 15 puntos de esta pregunta. Ahora van quedando nomás los otros 15, que en mi opinión tampoco son complicados. Ahora, simplemente es esta parte de cómo pensar el movimiento. Porque cuando uno ve puzzles de este tipo, uno diría que, o por lo menos en mi caso, siento que uno dice como mover la pieza en el espacio vacío. Pero el problema es que eso te dice ya tengo que buscar todas las piezas que están al lado del espacio vacío para moverla y después devolverla. Que en el fondo no. Directamente les voy a decir que no lo hagan así. En vez hay que verlo de la forma opuesta. Que la casilla vacía se mueve hacia donde están las otras casillas. Que bueno, más que mover se intercambian. Que termina siendo lo mismo. Termina siendo lo mismo, solo que en este caso tenemos solo una casilla que es la que decimos se está moviendo y en base a cuál tenemos que abrir los nuevos estados. Así que ya teniendo eso en consideración, creo que quizás pueden ir viendo que este problema no es completamente distinto del problema anterior. De lo que les mostré anterior en la comparación de anchura, profundidad, digamos, iterativa y recursiva. En este caso, lo que sí es distinto es que importa lo que hay en esas casillas y que hay que intercambiar y que hay que llegar en orden. Así que, en este caso, para las operaciones, teniendo eso en consideración. Operaciones. Entonces, lo que hacemos aquí es que aquí, en donde está actualmente la casilla 0, ponemos lo que hay arriba. Y aquí borramos esto y ponemos el 0 ahí. Y ahí efectivamente lo reemplazamos. Y esta es la segunda línea. Entonces eso es simplemente mover arriba y creo que ya teniendo esto se pueden imaginar cómo serían el resto de los movimientos. Sería básicamente lo mismo, o sea, mover abajo. Voy a hacer un poquito más rápido, no. Recibimos la matriz. No. ¿Sí? En este caso la comprobación sería, y bueno, sería un poco lo opuesto, que if f es menor que 4, porque aquí 0, 1, 2, 3, no, en realidad no 4, menor que, sí, en este caso menor que 3, sí, la fila es menor que 3, o sea, estamos en esta fila, por ejemplo, en esta, o sea, podemos reemplazar con lo que hay abajo, y hacemos un poquito lo mismo. Entonces, M, F, C, igual, entonces, como se dice, copiamos, en este caso lo opuesto. En este caso, por ejemplo, bueno, que vuelva al estado inicial. Así que, en este caso, como se dice, lo que hay acá, lo movemos hacia arriba. O sea, lo que estamos en esta posición actualmente, ponemos lo que hay en la casilla de abajo. Así que fila más 1 para bajar. Y la columna nos mantenemos en la misma. O sea, si estamos acá actualmente, bajamos una fila y nos mantenemos en la columna, así que acá. Y lo mismo de antes. M, F más 1, C,
igual 0 y después pueden ver que es lo mismo, simplemente cambia la coordenada, así que ahí terminan de escribir los otros también. Que en vez de, ahí es lo mismo que hicimos para filas, ahí lo hacen para columnas, para mover a la derecha y a la izquierda. Entonces eso sería el punto 2. Y el último punto es, determine cuántos estados posibles existen en el problema. Y esto en realidad es un poquito más, menos siquiera de búsqueda de espacio de estado, sino quizá recordar algo un poquito más de otros gramos, de, en este caso, cómo sacar, en primer lugar, entender qué es lo que significa esto y entender cómo sacarlo. En este caso, estos son permutaciones, porque como se dice, en este caso sí que importa el orden en el que se llega a eso, así que en este caso simplemente hay que considerar, digamos, cuántas en el fondo posiciones hay. En este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eso quiere decir que pueden haber 16 combinaciones de que un número esté aquí y otro acá, lo que quiere decir que el número de estados posibles, bueno, en primer lugar, número de configuración total que pueda haber en el tablero. O sea, cuántos tableros distintos pueden haber. Es 16 factorial. Lo que da un número un pichintón un poquito grande. Esto es, si no me equivoco, déjenme contar los ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, aquí estamos en los millones. O sea, si no me equivoco, y lo confundo con el inglés, pero aquí sí que estamos en los 20 billones españoles, 992 mil millones, 789 millones, 888 mil, 000. Así que por esa parte es el número de configuraciones totales posibles, o sea, las permutaciones. Y dependiendo de cómo se sintiera el profesor o profesora que le revisara ese día, quizás con esto estaría bien. Y, pero la verdad, habiendo buscado para este problema de antemano, el resultado real, por términos de qué, qué números se pueden alcanzar por hecho de la posición inicial, en realidad el número real es esto dividido en 2. La verdad, no me pregunten por qué es dividido en 2, porque la verdad ni siquiera yo lo sé, así que nomás espero que si les toca algo así sean compasivos con ustedes. Así que en este caso sería 10 billones 461 millones 390 no, 4.000 millones 394 millones 944 combinaciones. Y este sí que sería el resultado final, correcto si no me equivoco. Y entonces este fue el problema tipo PEP. En mi opinión, el primero y el segundo son relativamente fáciles. Como les digo, la única complicación es eso inicial. Es decir, el primero no debería tener siquiera esa complicación. El segundo, esa de que pensarlo como que es esta la casilla que se mueve hacia acá y no esta hacia acá, en cierta forma, por decirlo así. Y el 3 es el único más complicado y directamente por hecho de que no, no es tanto como lo que uno se centra más en esta materia que son los algoritmos y cómo hacer la búsqueda de espacio en sí, sino que es más del lado matemático. Pero si uno se recuerda de las fórmulas tampoco debería ser tanto problema. Así que eso fue el video, espero que les haya servido.